Hoy tenemos la segunda parte de la enseñanza que tiene que ver con el avivamiento, patrones comunes que se manifiestan en los avivamientos, un avivamiento de Dios. ¿Qué hacer para tener un avivamiento? La semana pasada compartimos sobre esto con muchos versículos. Hoy voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que compartimos la semana pasada porque quedamos a la mitad y vamos a terminar, vamos a completar esta enseñanza y si Dios quiere al final vamos a clavar nuestras 95 tesis. Bueno, no son tantas, vamos como por 16 en las puertas de YouTube, de la parroquia de Wittenberg, pero en YouTube. Amén. Entonces, vamos a ver qué pasa dentro de un tiempo. Patrones comunes, patrones de manifestaciones comunes que ocurren en todos los avivamientos. Desde que hay un avivamiento, desde que ocurre un avivamiento, ocurren situaciones, patrones que son comunes a todos. Y si los miramos, podemos aprender de ellos. Dice en Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Este versículo, el Señor Jesús habla de que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad, a toda verdad, porque tomará de la verdad de Jesús, de la verdad del Padre, y nos las dará a nosotros, nos las hará saber. Quiere decir que las personas que predican falsa doctrina y mentiras y falsas teologías no están en la verdad del Espíritu Santo de Dios, sino el Espíritu Santo los hubiera guiado a la verdad. Y desde la semana pasada, hacemos un pequeño resumen y compartimos para los que no vinieron y los que vinieron reafirman qué es para mí un avivamiento, qué es para usted un avivamiento. Un avivamiento para mí hace mucho tiempo era una campaña evangelística. En Cuba para nosotros un avivamiento era una campaña evangelística, un culto evangelístico, ¿sí? Donde hubiera milagros, sanidades, manifestaciones espirituales de todo tipo, gente que caía al suelo, que reía, que lloraba, que hablaban en lenguas, y gente que, pues, aunque había gente que falsificaba hablar en lengua, yo sí conocí muchas personas que de verdad, de manera real, hablaban en lenguas. Algunas personas llegaban nuevas a las campañas por primera vez sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo, y caían al suelo hablando en lenguas y cosas impresionantes como esas. Eso creía yo que era un avivamiento. Y pensábamos que si había todo ese tipo de manifestaciones y milagros, al otro culto iban a venir más personas. Igual que yo pienso que cada vez que yo estudio mucho y preparo un sermón lo más académico y espiritual posible, lo mejor que pueda, y estudio en toda parte y lo hago lo mejor posible, yo creo que enamorados de la palabra van a venir más personas al otro domingo. Eso creo yo. No quiero morir de ilusiones. Entonces, eso era para nosotros un avivamiento. Mientras más milagros hubieran, más personas iban a venir en el otro culto y de esa manera iban a llegar más y más hasta que llegaran multitudes, y era como si nosotros creyéramos que íbamos a provocar a Dios, que con esos milagros, que con esas campañas evangelísticas pidiéndole a Dios milagros íbamos a provocar a Dios. ¿Qué herramientas teníamos para esa proposición de avivamiento que le hacíamos a Dios, pero que la hacíamos en nuestras fuerzas, creo yo, o no todo, pero sí hacíamos muchas de ellas en nuestra fuerza? ¿Qué herramientas teníamos? Bueno, en aquel tiempo no conocía mucho de la gracia como ahora, y nuestros líderes no nos enseñaron mucho porque tampoco conocían, pero las herramientas que teníamos eran las siguientes. Teníamos una de las herramientas principales para esas campañas evangelísticas, que creíamos un avivamiento o la usábamos para provocar un avivamiento. Teníamos el ayuno. Creíamos que si ayunábamos iba a estar mejor la campaña, iba a haber más milagros. Y si ayunábamos, y hoy entiendo que si no entendemos, valga la redundancia, hoy creo que si no entendemos que el ayuno es un ejercicio espiritual asociado con el arrepentimiento, que es lo que nos enseña Levítico 23, lo único que vamos a hacer es pasar hambre, lo cual es saludable. Es bueno hacer ayunos, es buenísimo para la salud, pero desde el punto de vista espiritual, hacer ayunos sin conocer que el objetivo principal del ayuno es el arrepentimiento, nos hace que el ayuno no sea todo lo fructífero que debe ser. Pero aún así nosotros hacíamos ayuno, y pues sí, cuando hacíamos ayuno las campañas había más milagros, demás y demás, pero hoy entiendo que el ayuno sirve para eso, un ejercicio espiritual donde yo me arrepiento, Dios me perdona, y cuando Dios me perdona, puede obrar de una manera más fuerte a través de mí. Aparte del ayuno que usábamos, la oración. Está bien orar por un avivamiento, pero muchos líderes oran mal, o orábamos mal, sin discernir la motivación que teníamos para esa oración. Algunos líderes lo que queríamos era que hubiera una buena campaña evangelística,
y no sabíamos que realmente nuestro ego lo que quería era que hubieran multitudes para volvernos famosos como evangelistas, que hubiera buenas ofrendas, buen reconocimiento, que saliéramos por la radio, por la televisión, que viajáramos a varios países, demás y demás. Podía ser la motivación equivocada y la oración podía estar encaminada hacia allá. También creíamos que si hacíamos esa oración en voz alta, gritando y reprendiendo, creíamos que iban a irse los espíritus y que iba a haber liberación, y le llamábamos a eso guerra espiritual. Hoy sabemos que sin obediencia nada de eso existe. Dice la Biblia: resistid al diablo y huirá de vosotros. La obediencia es la mejor guerra espiritual y la mejor liberación para quitar las maldiciones de Deuteronomio 28, porque ahí mismo en Deuteronomio 28 especifica bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Está clarito ahí si lo lee en Deuteronomio. Entonces, también teníamos como herramienta, creíamos que teníamos que añadir el tratar de vivir en santidad, lo que creíamos que éramos santidad. Era lógico para nosotros pensar que si vivíamos en santidad, la campaña iba a estar mejor la campaña evangelística. El problema es que yo entiendo ahora, por la gracia de Dios, que si yo busco la santidad por mis esfuerzos, por mis medios, para alcanzar el favor de Dios, para obtener la justificación y el favor de Dios, y no por el poder de la gracia, como fruto del Espíritu Santo, para fluir en santidad a través del fruto del Espíritu Santo, lo más seguro que al final de la campaña, si está buena, si hay milagros, si vienen multitudes, me voy a volver creído. Lo más seguro que al final, consciente o inconscientemente, me voy a tratar de tomar los méritos y la gloria de esa campaña evangelística. Lo más posible que al final caiga en legalismo religioso. Y eso es lo que pasa cuando vemos que grandes líderes religiosos se les sube el ego y son creídos. Hoy los deseos de avivamiento se han ido convirtiendo cada vez más en un evento. Yo he visto que ese deseo y esa pasión por el avivamiento, ese deseo por servirle a Dios que yo vi cuando yo crecí en la iglesia donde yo crecí, ese deseo de servirle a Dios, de verse uno usado por Dios con milagros, sanidades, manifestando los dones de Dios y el fruto del Espíritu, ya no lo veo tan fuerte. La gente vive centrada en sí misma. La gente quiere capitalizar, la gente quiere prosperar, cambiar de carro, tener una casa más grande, y pues cuando venga el anticristo, cuando venga antes del arrebatamiento, les va a quitar todo eso. Van a apretarnos tanto que va a cumplirse lo que dice el eslogan de la Agenda 2030. Nadie tendrá nada y todo el mundo será feliz. Entonces, qué bendición, porque aquí sí vamos a ver llena la iglesia en ese tiempo, si Dios quiere, y no tienen que ser escondidos en una catacumba. Hoy los deseos de avivamiento realmente se han convertido en una actividad más de una iglesia, en un evento. La iglesia que tiene economía, paga perifoneo por las calles, paga cuña televisiva, cuña radial, calculan el costo del sonido, calculan el costo del evangelista porque tiene un costo, y mientras más famoso sea ese evangelista es más costoso, pero garantiza que van a venir más personas. Qué tristeza, ¿no? Yo estaba una vez en una reunión en Guatemala y ellos estaban, un grupo de pastores de una región de Guatemala, Huehuetenango, algo así, y ellos querían hacer una campaña evangelística en el pueblo, en la ciudad, multitudinaria. Y tenían un pastor evangelista, tenían en mente un pastor evangelista guatemalteco, famoso, famosísimo, y lo querían invitar. Estamos hablando del 2001, hace tantos años atrás. Pero alguien dijo no, porque él cobra $10,000. Entonces por eso no lo pudieron invitar. Y ese pastor evangelista cobraba por esa campaña, por cualquier campaña. De eso estoy hablando. Se volvió una actividad. Si se puede conseguir un cantante famoso o un ex famoso convertido al evangelio, un humorista, está mejor porque vienen más personas. Entonces no están pensando en el mover del Espíritu Santo, sino en métodos humanos para hacer una actividad que pareciera un avivamiento. Yo les cuento que una vez coincidí en una campaña con Raúl Santis, un cantante mundano que hoy es cristiano, no sé si todavía será cristiano, y coincidimos en una campaña en un lugar de Cundinamarca, y eran 3 días. Un día predicaba yo, al otro día cantaba Raúl Santis, y al otro día volví a predicar yo. Para lo que yo vi no estuvo mala la asistencia, habían casi 300 personas los 2 días que yo prediqué, el primero y el último, pero en el día intermedio que cantó Raúl Santis había más de 1,000 personas. Había más de 1,000 personas. Y él no predicó, él cantaba las mismas canciones de planchar que tenía en el mundo, y entre canción y canción hablaba de Dios. Entonces imagínense, si traen aquí al pueblo a un humorista famoso que se convirtió, a un cantante famoso, pues eso ya lo tienen como una campaña evangelística. Yo lo considero más una actividad de la iglesia. Y si es de jóvenes, es mejor con humo, con luces, con una banda musical al estilo juvenil, dando brincos, estilo metal,
Y bueno, me disculpa, no estoy criticando el que lo quiera hacer, yo tengo problemas de conciencia con eso, solo estoy dando mi percepción de lo que veo que soy el concepto de una campaña evangelística, de lo que el concepto de hoy es muy diferente al que creíamos nosotros donde estábamos, a lo que era un avivamiento, a lo que queríamos de un avivamiento. Entonces, ¿qué es para usted un avivamiento? ¿Qué es para mí un avivamiento, un despertar? Bueno, definir claramente qué es un avivamiento es una tarea difícil. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia no está la palabra avivamiento. Hay muchas palabras que usamos como herramientas para entender ciertos conceptos de la Biblia, pero que no están en la Biblia. Tal es el caso de la palabra, por ejemplo, Trinidad, dispensaciones, avivamiento y otras palabras más que no están, pero la usamos como herramientas para identificar un concepto que creemos que está a lo largo de la Biblia. Y la palabra avivamiento es una de ellas, no está. Por eso es tan difícil saber qué es un avivamiento, qué lo puede provocar, cómo se produce, cómo se desarrolla sus efectos. Pero podemos hacernos una idea de lo que es un avivamiento cuando estudiamos los diferentes avivamientos a lo largo de la historia. Los avivamientos o despertar que hubieron en la Biblia y en la historia de la iglesia. Avivamientos bíblicos, de ellos podemos aprender, y avivamientos que hubieron en el pasado, en la historia. Algunos le han llamado a estos avivamientos despertar, renovación, movimientos espirituales, y existen patrones, cosas que suceden en esos avivamientos que se repiten, y entonces podemos entender mejor, podemos identificar mejor qué es un avivamiento, una renovación espiritual. En la semana pasada analizamos varios avivamientos, solo se los voy a mencionar, y de ellos vimos los patrones que se repetían. Y esta vamos a poner primera y segunda parte de esta enseñanza en YouTube por si usted la quiere revisar más adelante. Analizamos cuáles patrones o cuáles elementos coincidieron y que han estado en la mayoría de los avivamientos y que coincidieron en estos avivamientos que voy a mencionar. El avivamiento despertar que ocurrió cuando Moisés, ¿se acuerda? Moisés llegó y todo el pueblo escuchó a Moisés. Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y ve a los hijos de Israel y diles que yo los voy a liberar de lo que están pasando en Egipto. Fue Moisés, le creyeron y hubo un gran avivamiento y ocurrieron milagros enormes, plagas y milagros enormes por la mano de Moisés y Aarón. El avivamiento de Nehemías, un gran despertar, estaban en el exilio. Dios había permitido el exilio, el castigo para su pueblo por no seguir la Torá, por no seguir la palabra de Dios, pero había habido una profecía desde hace años que Dios los iba a devolver a los 70 años, que solo iban a estar 70 años por fuera, y Nehemías y Esdras regresan, leen el libro de la ley, lo explican al pueblo, el pueblo llora, pero también se goza, y aunque no hay milagros y sanidades de ese tipo que hoy llamamos mover pentecostal, pero sí hubo un gran mover porque estaban compungidos de corazón, lloraron al oír la Biblia, la Torá, la palabra de Dios, pero también después entraron en un gran gozo. El avivamiento de Josías, estaba el pueblo de Israel en maldad y maldad y maldad. Los reyes malos habían perpetuado la idolatría. Llega Josías y es puesto como rey a los 8 años, hace una gran renovación, encuentran el libro de la ley que no lo encontraban, estaba como perdido, lo encuentran en la casa de Dios, se lo leen a Josías, Josías lo manda a leer a todo el pueblo y lloran y hay una gran renovación espiritual. Hablamos del gran despertar o avivamiento que hubo cuando vino nuestro Señor Jesús. Hubo una profecía, desde la fundación del mundo estaba preparado el Cordero, y llega Jesús y explica su papel en la salvación, explica que es la pieza clave de todo el proceso de la salvación, prepara 12 apóstoles, 12 discípulos, y cuando Jesús y los discípulos explican al pueblo el camino de la salvación, la gracia de Dios y quién es Jesús, el Mesías, el escogido de Dios, ocurre un gran mover que llega hasta nuestros días y que por eso tenemos salvación. Hablamos también del avivamiento que hubo en el libro de Hechos capítulo 2, el avivamiento del día de Pentecostés, uno de los más famosos para nosotros después del de Jesús. Y ocurrieron estos mismos patrones. Había una promesa desde el Antiguo Testamento, allá en la fiesta de Pentecostés, el pueblo había recibido la Torá en tablas de piedra y Dios había prometido por el profeta Jeremías que en los postreros días iba a enviar de nuevo el Espíritu, que iba a enviar de nuevo la palabra de Dios, pero no en tablas de piedra, sino en la mente y en el corazón del pueblo a través del Espíritu Santo de Dios. Y ese día de Pentecostés se cumplió esa promesa, vino el Espíritu Santo. Pedro explicó con un sermón bien clarito por qué había muerto Jesús. La gente creyó, se compungió de corazón y vinieron milagros y sanidades y hubo mover espiritual. Se convirtieron 3,000 y hubo un mover
un avivamiento enorme. Así, hablamos de otros avivamientos como el de Lutero. El pueblo estaba apartado de la palabra de Dios. En la iglesia medieval, desde la iglesia apostólica y perseguida, cuando comenzó la iglesia imperial hasta la iglesia medieval, estaba tan apartada de Dios, con inventos, la indulgencia, el purgatorio, los abusos, asesinatos, maldades, sangre, persecución y tortura por parte de la religión tradicional. Viene Lutero en el 1517 y pone su protesta, pone las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y empieza un avivamiento que dura hasta hoy, y por eso es que a nosotros nos dicen protestantes. A los evangélicos cristianos nos dicen protestantes. Y nuestra historia fue común con la iglesia católica hasta esa fecha. Desde la iglesia primitiva, desde la iglesia perseguida, hasta el 1517, cuando se separaron las iglesias y comenzaron los anglicanos, los luteranos, los demás y demás. Bueno, mucho después de ese avivamiento, podemos hablar de los tres grandes despertar que ocurrieron en la historia, en el 1730, en el 1790 y en el 1930. Y de entre esos grandes despertares podemos hablar del avivamiento de la calle de Azusa, que es el que formó a las iglesias pentecostales. La iglesia a la que usted pertenece, Asamblea de Dios, si usted lee los estatutos de la Asamblea de Dios y su manual donde plantea su doctrina, su credo, va a encontrar que dice que somos pentecostales porque venimos del avivamiento que ocurrió en la calle de Azusa, donde hubo un gran mover de milagros y sanidades. El reverendo afroamericano, Dios usó como líder para ese mover, hizo hincapié en que sí, todo estaba bien como habíamos hecho la reforma, pero que había que incluir milagros, sanidades, maravillas, el hablar en lengua, porque el Espíritu Santo se iba a manifestar de la misma manera que se manifestó en el día de Pentecostés, y entonces llevó a la gente a ese lugar de la palabra. Entonces, como ocurrió esto, hubo un mover, un avivamiento, y por eso pues se dice que los grupos carismáticos, como se les llama también, o pentecostales, son uno de los más grandes hoy entre los evangélicos. Entonces, cuando usted oiga la palabra pentecostal, no piense en el nombre de una secta que tiene ese nombre, se puso a sí mismo ese nombre, sino piense en este mover pentecostal que estamos hablando. Bueno, ¿cuáles fueron los elementos o patrones que coinciden o coincidieron en la mayoría de esos avivamientos? Bueno, que todos los avivamientos fueron iniciados por Dios y estaban basados en una promesa que Dios le había dado por medio de profecías. Dios había dado profecías, valga la redundancia, por medio de profetas, y cuando Dios envió a un líder, a un guía, que le hablara a su pueblo en medio de una circunstancia que él mismo preparó, ese líder explicaba esa profecía, que era el cumplimiento de esa profecía, y entonces iniciaba lo que llamamos un mover o un avivamiento. En todos los que le mencioné, desde el de Moisés hasta el de la calle de Azusa, ocurrió así. Alguien habló de algo que era una promesa y que se había descuidado, que se había olvidado y que estaba vigente y que Dios quería que se creyera y que el pueblo la creyera y la viviera. Entonces, siempre los avivamientos fueron iniciados por Dios, estaban basados en una promesa que él mismo había dado, y esa promesa estaba contenida en una profecía que estaba en medio de su plan de redención universal. Entonces hubo una iniciación a partir de algo que Jehová había dado como una profecía, que también hubo en todos los avivamientos, que no faltó, que ese mismo Dios, el mismo Dios Todopoderoso, predijo que dentro de tantos años iba a haber una situación en el pueblo, y esa situación los iba a preparar para que él llegara a liberarlos. Además, Dios mismo preparó las circunstancias. Por ejemplo, en Egipto, Dios había dado la promesa a Abraham muchos años antes de que su pueblo iba a ser esclavo en Egipto, pero que él los iba a liberar. Dios permitió que la esclavitud creciera a un nivel que el pueblo no la soportara. Cuando el pueblo empezó a orar y a clamar, Dios tuvo preparado todo para enviar el avivamiento. Preparó las circunstancias y esas circunstancias que se iban a necesitar para que hubiera un avivamiento, un despertar. ¿Qué otra cosa hubo en los avivamientos que coincidió en todos? Siempre hubo una exposición clara de la palabra. Nosotros no podemos hacer lo que hizo Dios. Nosotros no podemos profetizar desde siglos pasados. Nosotros no podemos dar una promesa y darlas en profecía y preparar un líder y preparar las condiciones como lo ha hecho Dios. ¿Qué sí podemos hacer nosotros? Lo que dice aquí, lo que vamos a decir ahora, que también hubo en todos los avivamientos. En todos hubo una exposición clara de la palabra, una exposición consciente de la palabra de Dios. El mismo Dios envió a sus líderes, a sus libertadores. Él mismo los preparó para ir a predicar. Él mismo los preparó para ir a explicar claramente al pueblo en una o varias reuniones
cuál era esa promesa que él había dado y por qué se estaba dando cumplimiento a esa promesa. Este es el punto de partida de cualquier despertar, el detonante del avivamiento, de la parte que nosotros sí vemos. Lo que hizo Dios no lo vemos porque es a través de los siglos y Él lo hace de manera oculta. Vemos el mover de la gente, este es el detonante. Vemos el montón de personas, las multitudes, porque en el momento que los predicadores, los líderes, los libertadores que prepara Dios hacen comprender al pueblo las promesas, hacen comprender al pueblo de Dios esas promesas que Dios dio en el pasado por medio de los profetas y que está en la palabra, y entonces comienzan los ancianos y el pueblo a entender. En todos los avivamientos dice que el pueblo comprendió lo que le estaban diciendo, que oyó lo que le estaban diciendo y respondían, ¿qué debemos hacer? O lloraban o se alegraban. Ellos entendieron, ellos oyeron la explicación de los líderes de la palabra, del plan de redención. La oyeron y pues reaccionaron a esa palabra de Dios. Los líderes del avivamiento, en resumen general, explicaron la palabra de Dios al pueblo hasta que el pueblo estuviera bien consciente, estuviera bien claro de lo que significaba la ley y cuántos se habían apartado de esa ley, de esa palabra de Dios, y de esa exposición de la palabra en adelante ocurrían lo que vamos a decir ahora. ¿Qué otro patrón de sucesos hubo en casi todos los avivamientos? No en todos, pero en casi todos hubieron evidentemente milagros, sanidades, prodigios y maravillas para respaldar la palabra de Dios. En algunos, como en el de Nehemías, no hubo milagros de sanidades, o no se cuenta de milagros y sanidades, no se cuentan que hubo, pero el pueblo lloró y se alegró, y esa reacción ya para mí es un milagro. Además, la providencia de Dios para toda la liberación que tuvieron y pudieran reconstruir Jerusalén y las murallas y el templo de Dios. Entonces, a casi todos los avivamientos, después que se entendió la palabra, siguieron los milagros para confirmar la palabra que había sido expuesta. Mire, a veces lo sobrenatural se correspondía con sanidades y con milagros, con liberación, con un mover espiritual, pero a veces las manifestaciones sobrenaturales solo tenían que ver como consecuencia de lo que oyó el pueblo, de lo que entendieron. Si se entendían que estaban apartados de la palabra, les daba tristeza, lloraban, pero cuando entendían que habían sido perdonados, se alegraban, adoraban a Dios, entonces eso ocurría. Pero venía siempre como consecuencia de entender la palabra de Dios claramente, de la palabra claramente explicada. Entonces, ese solo hecho de entender la palabra traía manifestaciones espirituales sobrenaturales. Entonces, en los avivamientos, en todos los movimientos espirituales o despertar, a veces ocurren milagros, como las sanidades. En otros vienen manifestaciones sobrenaturales, pero siempre como consecuencia de la palabra de Dios entendida. En todos los avivamientos está este componente. Nunca ha faltado, ni en los avivamientos que están registrados en la Biblia, o despertares o moveres que están en la Biblia, ni en los que están en la historia de la iglesia, faltó esto. Siempre, nunca ha faltado que de una manera clara y evidente, después que Dios ha iniciado y ocurre el regreso a la palabra de Dios y hay un entendimiento del pueblo de Dios consciente de la palabra, donde los líderes explican al pueblo esa palabra, el pueblo se vuelve consciente a esa verdad que es pertinente, a esa verdad de la palabra de Dios, y entonces explota ese lugar en multitudes, milagros, sanidades, maravillas y también en persecución. Porque los verdaderos avivamientos siempre son perseguidos por Satanás. Entonces yo nunca he visto a nadie saboteando un concierto gospel con cantantes metaleros, nunca lo he visto saboteando, ni cantantes de merengue o de reggaetón cristiano, nunca he visto saboteando eso. Entonces, si falta el entendimiento consciente de la palabra de Dios y que eso provoque los milagros y el mover espiritual y las emociones, entonces no es un avivamiento. Entonces es un circo, no es una iglesia, es un circo, es una actividad más de la iglesia, es una falsedad. No hay nada malo en que la iglesia haga actividades, que haga retiros, eso está bien, que en las casas nos reunamos y comamos ponqueo, hagamos juegos, eso no está mal. Pero si queremos un avivamiento, un mover espiritual, es con el Espíritu Santo de Dios, es con la palabra y es con milagros, prodigios, sanidades y maravillas de Dios. Entonces, sin la concientización de la palabra de Dios, no es un avivamiento real. Sin la concientización y el entendimiento de la palabra de Dios, y eso traiga la tristeza o la alegría y los milagros, no es un avivamiento real. Entonces, el avivamiento o despertar o mover es real, repito, cuando primero vino una concientización de la palabra de Dios que lo respalda el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo y nos lleva a toda verdad, como leímos en el texto al principio, ¿se acuerda? Como leímos al principio, el Espíritu Santo nos concientiza de toda verdad. Cuando volvamos en estos tiempos, volvamos a la palabra de Dios limpia, que hace ver a Cristo en su concepto más exaltado,
cuando presenta la verdadera gracia de Dios, la gracia que lleva a obedecer, no mezclada con filosofías, no mezclada con humanismo, no mezclada con política, ni con psicología, ni con fábulas de vieja. El Espíritu Santo volverá a manifestarse. Al principio se van a ir muchos y van a quedar poquitos. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es lo que les van a decir. Pero cuando Dios empieza a manifestar, eso sí quiere la gente que conoce a Dios, la gente que ha conocido a Dios, sí desea a Dios. Y donde está Dios de verdad, allí va a ir la gente a buscar de Dios. La gente se va a cansar de la falsedad, de la religión que llena la carne y va a buscar de verdad a Dios. Entonces, mientras podemos inventar lo que sea, luces, humo, música cristiano mundana, reggaetón cristiano si quieres, lo que quieras, vamos a tener que falsificar la manifestación del Espíritu Santo. Vamos a poner un grupo de personas en un local con humo y luces, y las luces apagadas, juegos de luces de colores más las luces apagadas, a dar salto y a fingir que están llenos de gozo, o si es en Cuba a bailar salsa, o si es en África a dar saltos, o lo que sea, pero va a ser una falsificación, va a ser un mover de los ánimos, de las emociones, pero no va a haber un avivamiento de Dios. Parecerá que hay gozo y alegría, pero es una falsificación del Espíritu Santo de Dios, una falsificación de avivamiento, porque el avivamiento solo viene cuando hay comprensión de la palabra y esa palabra trae un gozo o un arrepentimiento y milagros poderosos del Espíritu Santo de Dios. Para nuestra mentalidad, creo yo que en el mundo evangélico los milagros y las multitudes ocurren cuando se predica el nombre de Jesucristo. Pero es que la religión tradicional o católico también predican el nombre de Jesucristo, pues acompañado de María. La religión tradicional también predica a Jesucristo y las sectas también, los mormones, los testigos de Jehová, la iglesia de las bestias y los animales de los últimos días. Todas esas iglesias dicen que predican a Cristo. Entonces, ¿cómo realmente podemos hacer la diferencia entre ellos y nosotros? Para decir que nuestra predicación es verdaderamente la palabra de Dios y está limpia de toda mentira. Para las Escrituras, ¿qué es un avivamiento? Cuando la gente regresa al entendimiento, a la comprensión profunda de la palabra de Dios, la doctrina pura, no mezclada, no inventada. Cuando el pueblo reacciona a esa palabra y se dan cuenta cuántos se habían apartado de la verdadera palabra y reaccionan compungidos, llorando, con gozo. Y esa es la respuesta, la que queremos ver, esa es la que debemos llamar mover espiritual, porque está Dios respaldando con prodigios, milagros, sanidades y maravillas después de esa palabra de Dios. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por las señales como por los prodigios y por los diversos milagros y por los dones del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando esto ocurre, hay un verdadero avivamiento, pero si esto viene como consecuencia de la verdadera predicación limpia, pura, honesta, de la limpia doctrina de la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí sí va a haber una persecución. Ahí sí va a haber una persecución porque es cuando Satanás se va a dar cuenta que de verdad le quieren robar las almas. Mientras no, la gente saltando en un local con las luces apagadas, luces, humo y música como metalera o merengue, y la gente saltando y sin una verdad espiritual que les dé gozo, ahí también va a estar Satanás saltando al final con los cachos y la colita, dando saltos. Pero cuando hay un avivamiento del Espíritu Santo, sí va a haber persecución, porque Satanás sabe que ahí sí le van a robar las almas, que se van a ir sin Dios para la eternidad. ¿Qué debemos quitar o añadir de nuestros sermones? Aquí terminamos la semana pasada. Ahora sí, puedo decir que aquí terminamos la semana pasada. ¿Qué debemos quitar de nuestros sermones o qué debemos añadir a nuestros sermones o teología para quitar la mentira que estoy diciendo? Para acercarnos a la verdad que el Espíritu Santo pueda y quiera respaldar para hacer un avivamiento. ¿Qué debemos quitar?